Bien, pues muchísimas gracias a todos los asistentes por registraros y por atender nuestro webinar. El webinar que tratamos este mes, para los que no lo sepáis, tenemos unas sesiones mensuales, un día al mes. Damos un webinar sobre distintos temas, sobre distintas soluciones, distintos productos de una hora. El webinar de hoy trata sobre las soluciones térmicas de disipación de calor enfocadas a aquellas aplicaciones de potencia. Bueno, son unos productos que hoy están en auge, salen nuevas tecnologías constantemente. Son productos que desde una perspectiva más simple pueden parecer productos que no tienen ninguna complejidad, pero son productos que cuando se aplican sobre todo a aplicaciones de potencia pueden adquirir una gran complejidad. Entonces, bueno, creemos que va a ser un webinar muy interesante. Comenzaremos haciendo una introducción. En ella vamos a ver un poquito el estudio térmico, que es fundamental antes de seleccionar o de elegir una solución para disipar el calor de nuestras aplicaciones. Vamos a dar una pequeña introducción sobre dos de los grandes fabricantes de estas tecnologías, que son Avid Thermalloy y Priacerm. Bueno, Avid Thermalloy es una multinacional enorme, y entre ellas tiene esa división de disipación muy fuerte. Y Priaterm es un fabricante muy enfocado, únicamente enfocado, de hecho, a este tipo de soluciones. Luego ya comenzaremos a presentar lo que son las soluciones térmicas, pasando por los sectores que están involucrados, o qué sectores utilizan más este tipo de soluciones. Y ya entraremos directamente en las distintas soluciones que tenemos para disipar calor en nuestras aplicaciones. Veremos soluciones de refrigeración por aire, tanto pasivas como activas, y soluciones de refrigeración líquida que cada vez están ganando más importancia y tienen una demanda cada vez mayor, también mayor complejidad. El webinar lo va a dar nuestro ingeniero de aplicaciones, Carlos González. Carlos es experto en este tipo de solución. Y bueno, sin dilatarme más, únicamente deciros que en la parte de abajo a la derecha tenemos un chat. Os escribiré ahora para daros la bienvenida y que lo tengáis localizado, donde nos podéis dejar vuestras preguntas, las cuales responderemos pues en unos minutos que hemos dejado al final del webinar. Así que sin más, Carlos, te paso la palabra. Muchísimas gracias y adelante. Bueno, muchas gracias, Brian. Muy buenos días a todos. Como acaba de comentar Brian, vamos a ver las soluciones que podemos disponer con esos dos grandes fabricantes, con Avid y con Priaterm, en el mundo de la disipación del calor. Porque hoy día, a medida que van avanzando, a medida que avanzamos la tecnología y cada vez nuestras aplicaciones son cada vez más potentes y también se intenta integrar las soluciones en aplicaciones cada vez más pequeñas, en un espacio más reducido, empiezan a aparecer grandes problemas a la hora de cómo podemos disipar todo el calor que me van a generar nuestros equipos en un espacio tan reducido sin tener que recurrir a un refrigerador exageradamente grande para la potencia. Entonces, aquí vamos a ir viendo distintas soluciones, distintas tecnologías que podemos encontrar en estos dos fabricantes, que, como digo, cada tecnología se podrá adaptar de una forma u otra al tipo de aplicación que vamos a que estaremos desarrollando, ¿de acuerdo? Entonces, iremos viendo desde soluciones más sencillas hasta ya soluciones cada vez un poquito más complejas, enfocadas a un tipo de aplicación en específico, y, digamos, para después finalmente poder ver, pues, cómo sería, cómo sería trabajar con estos dos fabricantes en cuestión de llevar a cabo un desarrollo personalizado de un producto de este tipo, ¿vale? Porque ya como iremos viendo, la gestión, la disipación del calor va a ser un factor muy importante a tener en cuenta, ¿vale? Entonces, ¿dónde tenemos el problema principalmente, sobre todo aquí cuando hablamos de electrónica, cuando hablamos de todo este tipo de electrónica de potencia, etcétera?
Lo vamos a tener con el disipador, con el problema de la disipación del calor, porque como ya sabemos, cualquier cuerpo cuando conduce una corriente eléctrica, parte de esa energía se va a disipar en forma de calor. Eh, Habrán distintos dispositivos, componentes, transistores, MOSFET, reguladores, etcétera, que a lo mejor al trabajar con ciertas potencias, pues no tenemos problemas con la disipación del calor y y el propio encapsulado del mismo dispositivo puede ser suficiente para disipar toda esa potencia, digamos, todo ese calor que se va a generar. ¿Cuál es el problema? Como acabo de comentar, cada vez se están integrando soluciones más potentes en espacios más reducidos y eso empieza a llevar al problema de que esos componentes se pueden llegar a romper, se pueden llegar a destruir, provocando un fallo catastrófico en nuestras aplicaciones por no poder disipar todo ese calor que genera en un espacio muy reducido. Entonces aquí es donde vamos a tener que entrar a aportar una solución. Entre las formas que vamos a tener a la hora de propagar el calor, de que nos podemos encontrar, tendríamos la radiación, ¿vale? Que sería pues la transmisión de energía pues, a través de ondas electromagnéticas, como podría ser pues, el calor que nos puede llegar del Sol, por ejemplo. La propagación a través de conducción, en la que el calor se va a transmitir de un cuerpo sólido a otro cuerpo sólido que está en contacto directo, sin transmitir materia, ¿vale? Una barra caliente pegada, la podemos unir a una barra que se encuentre más fría para poder enfriar esa primera barra caliente y después por convección en la que vamos a poder transmitir el calor de un material sólido a un fluido en movimiento, que podrá ser, por ejemplo, el aire o podrá ser un fluido líquido, como veremos más adelante. Entonces, un poco así, de forma genérica, tener esta equivalencia en circuito eléctrico en la que, digamos, la caída de tensión que vamos a poder tener entre lo que sería el equivalente de la caída de la temperatura entre la temperatura del cuerpo que queremos calentar, la temperatura ambiente y la oposición que va a enfrentar, que sería la resistencia térmica, que es la oposición que ofrece el cuerpo al paso del flujo calórico. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde vamos a intentar conseguir poder transmitir la máxima cantidad de calor fuera del cuerpo hacia el ambiente. Y entonces vamos a tener que tener en cuenta una serie de factores como la superficie, la resistencia térmica, etcétera. Y el fluido, por ejemplo, que vayamos a transmitir el calor. Entonces, en este caso, la gestión térmica, lo que vamos a hacer será controlar todas las fuentes de calor que vamos a producir, conocerlas de antemano, saber cuánto vamos a necesitar, cuánto calor vamos a necesitar disipar, y entonces ya en función de la aplicación vamos a tener que elegir pues si queremos refrigeración pasiva por aire, si queremos una refrigeración activa en la que vamos a necesitar el uso de ventiladores, refrigeración líquida con un cold plate pues eso, con un sistema líquido, como podemos encontrar a lo mejor en un PC un poco más avanzado. Y como digo, vamos a tener que tener en cuenta muchos factores para poder elegir la opción que asegure que mi dispositivo, que mi aplicación siga funcionando sin ningún tipo de problema y que ningún componente pues acabe quemándose, acabe destruyéndose y que su vida útil tampoco se vea reducida en mayor medida, porque como sabemos en la electrónica, el calor al final a la larga va quemando, va cortando la vida útil de todos estos componentes. Entonces, esto va a ser un factor muy importante a tener en cuenta y es por ello por lo que estamos aquí en este webinar para que no conozca todo el tipo de soluciones que pueden ofrecer, que podemos encontrar en el mercado, pues para que puedan ver qué podemos disponer en estos fabricantes. Entonces, como comentaba, vamos a hablar de las soluciones de Avid y de Preater. El primero de ellos del que vamos a hablar es de Avid, que es la parte, digamos, en la división térmica de una corporación bastante más grande, una empresa bastante más grande que sería Boyd Corporation. A lo mejor les podría sonar de otro tipo de aplicaciones o funciones. En este caso, la gestión térmica de Boyd sería Avid y se va a encargar, pues tiene una larga trayectoria en todo lo que sería pues, desarrollo, diseño, pruebas, fabricación, todo lo que sea, todo lo que esté enfocado al enfriamiento ya, digamos, de alto rendimiento para todo tipo de industria. Vamos a poder encontrar todo tipo de soluciones, accesorios, por ejemplo, ventiladores, turbinas, pack térmicos, resinas, todo lo necesario para poder optimizar nuestras aplicaciones, nuestras, digamos, soluciones de disipación térmica. Entonces, este sería uno de los primeros fabricantes con los que trabajaríamos, una empresa norteamericana, y después la otra sería Preater, con sede en Italia, ¿vale? Es una empresa que está enfocada exclusivamente a la disipación del calor, tanto por convección forzada, por ejemplo, refrigeradores de aire o refrigeración líquida. Ambos tienen un catálogo, pueden tener un catálogo estándar, pero hoy día están mayoritariamente enfocados a lo que sería una solución personalizada y adaptada a cualquier tipo de aplicación y requisitos que el cliente pueda tener.
Todo este tipo de soluciones que vamos a ir comentando, hoy día la vamos a poder encontrar pues, en cualquier sector, en cualquier tipo de aplicación, ¿vale? Desde aplicaciones relacionadas con energía, por ejemplo, en un inversor para una planta fotovoltaica, en la que en el inversor trifásico, por ejemplo, necesitemos disipar una gran cantidad de calor, por ejemplo, en industria, con equipos donde empezamos a integrar componentes semiconductores cada vez más potentes en un espacio más reducido, igualmente, por ejemplo, en transporte, en ferrocarriles, donde en ciertas etapas necesitamos disipar una gran cantidad de calor, pero tenemos un espacio muy reducido para ello. Medicina, lo mismo, podemos tener equipos con mucha potencia, un espacio muy reducido. Y como vemos, al final todo se está enfocando siempre al mismo problema, mucha potencia y poco espacio. Y como por ejemplo también en radiodifusión, equipos de broadcasting o lo que fue, o por ejemplo en los racks limitados en cuanto a espacio y tamaño, cada vez equipos que van transmitiendo con mayor y mayor potencia. Entonces, en este caso, como vemos, vamos a estar muy enfocados a este tipo de aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar a ver distintas soluciones, pero en este caso empezaremos por lo que sería refrigeración por aire directamente. Digamos las soluciones más sencillas, entre comillas, pero que también pueden dar una respuesta bastante interesante, bastante importante, y se pueden adaptar bastante bien a la aplicación o al problema que podamos tener. En este caso comenzaremos con los ya conocidos disipadores de aluminio extruido. Son disipadores de lo más sencillos en los que de forma vamos a extruir una barra de aluminio a través de un perfil y vamos a obtener, pues como vemos aquí, un perfil de una longitud determinada a la que podamos cortar, pero ya con una forma predefinida a su salida. Esto van a ser ideales pues, para aplicaciones que tengan una baja o media potencia digamos, a disipar. Es una solución bastante rentable y bastante rápida, digamos, de producir y puede permitir simples personalizaciones. Tenemos que tener en cuenta que al tener que pasar esa barra de aluminio a través de un perfil, no vamos a poder jugar con muchas personalizaciones en cuanto a la hora de obtener un disipador, ¿vale? En cuanto a formas, digamos, formas de las aletas, etcétera. Aquí nos vamos a ver también muy limitados en cuanto, por ejemplo, a la altura de la aleta, la separación, el grosor, etcétera. Porque, por ejemplo, si la extrusión en caliente, el aluminio a la salida del perfil, pues puede doblarse la aleta, puede no, digamos, no podemos no obtener la solución más o el perfil más perfecto que podemos necesitar a la salida. Entonces, para aquellas aplicaciones sencillas en las que no se requiera de un gran disipador, digamos, para poder disipar grandes cantidades de calor, pues tendríamos estas primeras soluciones de lo más básicas que todos podemos conocer. En este caso, pues como vemos aquí, pues una aleación de aluminio, típicas aleaciones 60-60, 60-63 para poder utilizarlo en este perfil a través de la extrusión, pues utilizaremos aluminio, pues como vemos aquí, entre costo, peso, facilidad de trabajar y la conductividad térmica. Como digo, depende del perfil, vamos a poder obtener un perfil, digamos, propiamente, de forma redundante, ¿no? De la forma en la que vamos a tener el disipador, que aquí va a influenciar pues, el tipo de aplicación. Si quiero, por ejemplo, después una convección forzada en la que voy a incluir después, por ejemplo, un ventilador para que pase, empuje el aire a través de estas aletas, etcétera. Entonces, estos serían los disipadores más sencillos, más simples que podemos encontrar en el mercado y que después también pues, pueden permitir distintos tipos de acabados que nos permitan, por ejemplo, un acabado anodizado para poder conseguir pues, una cierta resistencia térmica o alguna característica en especial que necesitemos en la aplicación. Pero como digo, este es el disipador más sencillo en el que podemos encontrar. El siguiente que vamos a ver serían los disipadores con aletas insertadas. Digamos, el mecanismo de funcionamiento al final sería similar al del aluminio extruido, pero en este caso no vamos a pasar una barra, digamos, no vamos a extruir una barra de aluminio a través de un perfil, sino que nosotros vamos a formar el disipador de forma que vayamos insertando aletas sobre una base de aluminio. ¿Esto que nos va a permitir? Poder, por ejemplo, la distancia entre la separación entre aletas, podremos reducir la separación lo máximo posible. No vamos a tener ese problema mecánico de pasar el aluminio a través del perfil. La altura de la aleta podrá ser todo lo alta que queramos porque no vamos a tener ese problema de que la aleta se doble al salir por el perfil. Esto es lo que nos va a permitir, además de la flexibilidad del diseño y la integración, porque como estamos viendo, simplemente necesito una plancha, una base de aluminio con unas ranuras sobre las que yo voy a ir insertando las aletas.
yo podré cortar las aletas con la forma que yo desee. Por ejemplo, imaginémonos que en este disipador que vemos aquí, si necesito dejar un hueco en el centro porque tiene que irse un soporte, por ejemplo, en un disipador de aluminio extruido directamente no lo vamos a poder obtener, sino tendremos que después mecánicamente trabajarlo, cortarlo, etcétera. En este caso, si ya tenemos las planchas que ya vienen predefinidas con la forma del hueco que vamos a necesitar, pues directamente ya podemos darle la forma al disipador como nosotros queramos. En este caso, como ya nos podemos imaginar, en cuestión de costo, de herramientas, van a ser de lo más sencillas, porque necesitamos una base con ranuras sobre las que vamos a ir insertando una serie de aletas y fijarlas ahí. En este caso, los disipadores con aletas insertadas podremos tenerlos, pues, por ejemplo, con aletas pegadas o soldadas, ¿vale? Pegadas con alguna resina especial, resina especial, o soldadas en un horno ya especializado para ello, en el que vamos a obtener ya el disipador, digamos, de una pieza completa en el que las aletas ya se encontrarán fijadas a ella. Como digo, este tipo de solución, al permitirnos ampliar, por ejemplo, la distancia o reducir la distancia de la separación entre aletas, ampliar la altura de las aletas, esto nos va a permitir crear soluciones para una mayor disipación de calor en un espacio más reducido si lo comparamos con el perfil de aluminio extruido que tendríamos antes. Entonces, en este caso, podríamos tener una solución que se puede llegar a utilizar para aplicaciones de 3.000 vatios, 4.000 vatios, digamos, un poco ya de varios kilovatios para disipar. En este caso, como digo, trabajaremos con aletas de aluminio que las insertadas en las ranuras, tanto a un lado como al otro, por ejemplo, o en ambas caras de la base, después podremos soldarlas en un horno de atmósfera controlada y poder tener una solución, digamos, de lo más compacta, reduciendo así y maximizando la conductividad térmica de lo que sería el dispositivo a disipar y el propio disipador, de forma que podamos tener la solución más avanzada y más optimizada para este tipo de disipación. El siguiente tipo de disipador enfocado hacia al aire que vamos a ver serían los disipadores con heat pipes, ¿vale? Con tubos de calor. En este caso, este tipo de disipadores van a estar bastante enfocados a todas aquellas aplicaciones en las que no podemos situar el disipador directamente sobre la fuente de calor, sobre el componente, digamos, o el equipo, el dispositivo sobre el cual vamos a tener que trabajar. Por ejemplo, en un ordenador, en un equipo así de comunicaciones, en las que tenemos un espacio reducido sobre, por ejemplo, el microprocesador, el procesador del PC, sobre el de la placa base, y no podemos poner directamente un radiador enorme encima porque no tenemos espacio, porque por tamaño no cabe, etc. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Transmitir, sacar ese calor de esa ubicación a otra distinta, donde ahí sí vamos a poder, por ejemplo, incorporar un radiador de aletas insertadas, por ejemplo, o como veremos después, aletas tipo cremallera, y poder disipar ese calor en otra ubicación distinta. Entonces, esto es lo que nos va a permitir, como digo, disipar ese calor que no vamos a encontrar en una superficie, por ejemplo, la superficie de un procesador, una superficie bastante pequeñita, y transmitir ese calor hacia otro lugar donde vamos a tener un disipador, por ejemplo, de aluminio bastante más grande, con una mayor área de contacto, digamos, con el aire, y poder, por ejemplo, incorporar un ventilador ahí para poder disipar todo ese calor. En este caso, lo que sería el propio equipo, vamos a poder reducir el peso del equipo en sí, porque el disipador después, digamos, va a estar ajeno a él, va a estar en otra parte, va a estar en otra ubicación. Entonces, el propio equipo no vamos a necesitar un mayor espacio disponible, por lo que eso lleva, por ejemplo, un aumento del peso. Entonces, en este caso, vamos a poder seguir teniendo un equipo reducido y ya nos encargaremos a través de este tipo de disipador de llevar el calor a otra parte. En este caso, ¿cómo vamos a funcionar con este tipo de disipadores? A través de estos heat pipes o tubos de calor, ¿vale? Son unos tubos, pues en este caso suelen ser de cobre, eh, que van a estar rellenos de un líquido, ¿vale? Y una serie unos hilos de cobre, por ejemplo, por una acción capilar, lo que vamos a conseguir es que en la parte donde está el calor, donde está la fuente de calor, ese líquido se evapora. Por la presión que se genera, ese vapor se va a ir a la parte, digamos, se va a alejar de ahí y va a ir a la parte donde estaría el líquido.
¿Qué ocurre? Que en esa parte, digamos en la parte de la derecha, donde tendríamos el disipador, ese vapor se vuelve a condensar, volvemos a tener otra vez el líquido y por ese efecto de la presión, el líquido vuelve otra vez a donde está la fuente de calor, volviendo a evaporarse. De esta forma conseguimos un ciclo cerrado en la que el calor va, y a través de la acción capilar que tiene la estructura interna, vamos a conseguir que el calor, el agua caliente se evapore, vaya hacia la parte más fría, ahí se refrigere y vuelva el aire, el agua fría, otra vez a la parte caliente, de forma que podamos conseguir esa transmisión del calor desde el origen hacia el destino que va a ser nuestro disipador. Y como digo, van a ser una opción bastante interesante para mover ese calor desde el origen y que estos heat pipes normalmente van a estar fabricados en cobre y que nos va a permitir después combinarlos con otro tipo de tecnologías para llevar a cabo lo que sería el disipador como tal, como podemos ver aquí en la imagen de la derecha, y posteriormente, por ejemplo, incorporarle pues un ventilador para conseguir una mayor refrigeración. Como digo, esto lo vamos a poder encontrar en aplicaciones electrónicas de consumo, como en un PC casero, servidores, telecomunicaciones o equipos, como digo ya, en los que vamos a tener que transmitir el calor desde una fuente de un espacio muy reducido a otro lugar, a otra ubicación. El siguiente tipo de disipador que vamos a ver sería el de los disipadores con aleta de cremallera, ¿vale? Esta va a ser una opción interesante para usarlo en conjunción con los heat pipes que vimos anteriormente. En este caso, como veremos ahora, este tipo de disipador consiste en troquelar estas láminas de aluminio y después plegar unas con otras de manera que podamos ir formando el disipador tanto con la forma y como con el tamaño que nosotros queramos. Esto nos va a permitir un mayor rendimiento térmico si lo comparamos con el de aluminio extruido, por ejemplo, porque nos permite reducir el espacio, la distancia de la separación de entre aletas a la mínima expresión, ¿vale? Podemos tener unas aletas de lo más finitas y lo más próximas una a otra. Como estaba comentando, al final lo único que vamos a tener es que cortar, digamos, esas aletas de aluminio, plegarlas unas con otras en los extremos para ir formando este disipador. Vamos a tener, como ya nos podemos imaginar, al ser las aletas lo más finitas posible, un disipador con un peso muy ligero y que en conjunción con estos heat pipes lo que nos va a permitir es obtener una solución muy ligera, robusta y que nos permita una gran densidad, una mayor disipación de calor para esas aplicaciones en las que el espacio puede verse muy reducido. Entonces, como digo, podemos tener una mayor densidad de aletas, podemos darle toda la forma que nosotros deseemos, y es una solución bastante ideal para grandes volúmenes, nos permite mezclar materiales, por ejemplo, aluminio con cobre, y que nos permite pues, personalizar la solución para adaptarse a cualquier tipo de aplicación. El siguiente tipo que vamos a ver sería el de aleta biselada, ¿vale? Este tipo de disipador también va, como podemos ver aquí, se puede, digamos, asemejar también al de aluminio extruido, pero en este caso no vamos a tener una unión entre materiales como puede ser el de aletas insertadas y vamos a obtener una solución mejor que la de aluminio extruido. ¿Por qué? Porque en este caso lo que vamos a hacer es partir de un bloque sólido, por ejemplo de cobre, y a través mediante una cuchilla, ir cortando, generando la lámina y doblándola. De manera que cortamos esta lámina, por ejemplo, de la imagen inferior derecha, ¿vale? Cortamos esta primera aleta, la doblamos, cortamos la siguiente, la doblamos, de forma que al final vamos a tener un producto, un disipador formado por un único bloque de, digamos, una única pieza de material en la que vamos a reducir no vamos a tener esas uniones entre materiales para poder obtener la mejor resistencia térmica posible, porque como digo, no vamos a tener unión entre materiales que al final en esa unión se pierde y no vamos a poder disipar tanto calor. Entonces, en este caso vamos a tener una solución eh, bastante mejor que la que tendríamos en el aluminio extruido, porque también podemos obtener unos perfiles de las aletas bastante reducidos, bastante próximos uno a otro, y todo ello en una única pieza de cobre, por ejemplo, y que como ya hemos comentado, simplemente necesitamos una cuchilla que corte, genere esa lámina, la doble, pues en cuestión de herramientas va a ser un modelo de fabricación también más barato que otro tipo de solución. Entonces esto nos va a permitir pues, tener una mayor flexibilidad en el diseño, una creación de prototipos más rápido y poder trabajar, pues como digo, tanto en cobre y también, por ejemplo, en aluminio gracias a su facilidad de trabajo de mecanizado.
El siguiente y ya digamos último tipo de disipadores de aluminio, de disipadores de aire, digamos, tendríamos lo que serían los disipadores ligeros basados en aleaciones de aluminio o aluminio grafito. En este caso, vamos a basarnos en una nueva otro tipo de material, no en aluminio exclusivamente, sino lo vamos a combinar con moléculas, por ejemplo, con estructuras de grafito, que lo que nos va a permitir es tener una aleación con unas características mecánicas similares al del aluminio, pero con un peso bastante más ligero y una conductividad térmica bastante parecida a la del cobre. ¿Esto para qué va a ser, este tipo de aleaciones, para qué va a ser bastante interesante? Pues para aquellas aplicaciones en las que el peso, sobre todo, juega un papel importante. Por ejemplo, aplicaciones de la industria aeronáutica, espacial o alguna aplicación militar en las que el peso va a ser un factor a tener en cuenta, pues podremos acudir a este tipo de soluciones basadas en grafito, donde vamos a poder llegar a reducir, en comparación, por ejemplo, si lo comparamos con un disipador de cobre, pues hasta el peso, podemos reducir el peso hasta en un 60% en su equivalente en cobre. Como digo, este tipo de aleación tiene una facilidad de trabajar mecánicamente, porque podemos, al estar en combinación con el aluminio, permite esa facilidad de trabajo, pero como digo, al final vamos a tener un disipador con una facilidad de trabajo a la del aluminio y con un peso reducido al del cobre o al del aluminio, pero con una conductividad térmica similar a la del cobre. Entonces, para aquellas aplicaciones, espacio, aviónica, en las que vamos a estar limitados bastante en peso, pues esta es una opción bastante interesante a tener en cuenta. Y en relación a este tipo de disipador, de convección, como estamos viendo, porque estaríamos utilizando el aire para transmitir todo el calor que genere la fuente de calor propiamente dicha, tendríamos aquí ya una evolución y serían ya avances tecnológicos en cuanto a este tipo de materiales basados en grafito. En este caso, aquí tendríamos el K-Core, un sistema avanzado que estaría enfocado a la conducción, que en este caso sería de un material directo, de la transmisión del calor, de un material directamente a otro material que esté en contacto directo con él. Entonces, va a ser una solución una conducción sólida de alto rendimiento, que la vamos a poder encontrar en aplicaciones aeroespaciales, militares, también aplicaciones comerciales, y que va a estar basado en un material de grafito pirolítico recocido, ¿vale? Que va a estar después dentro, digamos, recubierto por un encapsulado, como veremos, que podrá ser pues, de cualquier tipo de metales, aluminio, cobre, cerámicas, compuestos, etcétera, según el tipo de aplicación y según la necesidad que pueda tener el cliente o que podamos tener para nuestra aplicación. ¿Qué nos va a permitir este tipo de material basado en grafito? Pues nos va a permitir una conductividad térmica que puede llegar a ser 5 veces mayor que la de aluminio sólido y hasta 3 veces mayor que la de cobre sólido. Además, lo que nos permite es tener una solución bastante más ligera, pues nos ofrece un peso más reducido que su equivalente en aluminio. Entonces, como vemos, vamos a tener una solución más ligera que el aluminio, pero encima que disipa bastante más que el aluminio o el cobre. Vamos a ver aquí algunas tablas. ¿Qué nos va a permitir esto? Pues poder reducir la temperatura de aquellos equipos, aquellos semiconductores, por ejemplo, que pueda tener nuestra aplicación, mediante conducción, directamente pegados a una base, a un soporte que esté fabricado con este tipo de material. Como vemos aquí en la gráfica de las dos tablas aquí de la derecha, vemos la conductividad térmica, como es pues 5 veces mayor, por ejemplo, que aquí en este caso el equivalente en cobre o aluminio. Entonces, vamos a tener un disipador que nos va a permitir reducir el tamaño en su equivalente al aluminio, que puede ser una solución de reemplazo directo a lo que sería un disipador de aluminio, pues directamente lo reemplazo por esta pieza fabricada basado en esta aleación de grafito, menor peso, nos permite también hacer coincidir el coeficiente de expansión térmica sobre, por ejemplo, el semiconductor con el que vamos a incorporar directamente, sobre el que vamos a colocar directamente este disipador, y vamos a tener una solución que, como podíamos comentar, vimos anteriormente, en la que vamos a poder incorporarlo, recubrirlo con algún metal, alguna pieza cerámica, alguna resina epoxi, etcétera, y podremos tener una solución más robusta y resistente frente a los daños, además de, por ejemplo, obtener una calificación aeroespacial. ¿De acuerdo? Este tipo de soluciones vamos a poder encontrarlo
en todo tipo, digamos, de aplicaciones, aplicaciones militares, aplicaciones espaciales, como podemos ver aquí en esta lista. Aeronaves, por ejemplo, F-35 americanos, F-18 y aquellos equipos un poco ya también más especializados, satélites, vehículos espaciales, temas de radares, diodos láser, etcétera, etcétera. Entonces vamos a poder ver que esta solución la vamos a poder integrar en soluciones bastante avanzadas tecnológicamente, en las que el peso, por ejemplo, y también lo que sería el volumen, por ejemplo, va a ser un factor a tener en cuenta. Entonces, como vemos aquí, hemos estado viendo, ¿vale? Quiero terminar esta parte de lo que serían los disipadores de aluminio, no, perdón, de aire, tanto como para ser pasivo o a través de ventiladores, o en este caso disipadores por conducción. Entonces hemos visto todo tipo de tecnologías que podemos encontrar con estos dos grandes fabricantes, ¿de acuerdo? Ahora, a continuación, vamos a pasar a las soluciones que podemos encontrar con nuestros fabricantes en cuanto a refrigeración líquida. Y vamos a ver distintos tipos de tecnologías y de soluciones que vamos a poder encontrar en el mercado disponibles para nuestras aplicaciones. Pero vamos a ver el por qué podríamos elegir la disipación por la refrigeración líquida en vez de la refrigeración por aire. Si utilizamos actualmente refrigeración por aire, ¿qué ventajas vamos a poder tener? Vamos a tener sistemas más baratos, ¿vale? Porque al final, como nos podemos imaginar, simplemente necesitaremos una pieza de aluminio, cobre o lo que fuese, pero en la que simplemente vamos a tener unas aletas y vamos a tener un dispositivo que vamos a incorporar directamente sobre la fuente de calor. Va a ser un sistema más barato de fabricar. No vamos a requerir de líquidos especiales o que estén regulados para trabajar en ciertas ubicaciones, en ciertas aplicaciones donde la electrónica podría verse afectada por el derrame de líquidos o por la fuga de líquidos, que podría llegar a ser un peligro bastante importante. Vamos a tener menos componentes porque únicamente vamos a necesitar de un disipador, por ejemplo, de aluminio. Son más fiables porque, como digo, van a estar formados por una o varias piezas, pero no vamos a requerir de ningún circuito hidráulico, ni bombas, ni equipos, ni componentes especiales, y van a ser pues fáciles de modificar y actualizar. Pero, ¿cuál es el problema que vamos a ir encontrando? Que la tendencia actualmente, como hemos comentado al principio, los sistemas electrónicos de potencia cada vez son más complejos, cada vez van a generar más potencia, van a generar más calor, y vamos a intentar integrar todas esas soluciones en unos factores de forma cada vez más reducidos. ¿Esto que nos lleva? Si necesitamos más potencia, vamos a tener que tener un disipador de aire más grande, pero si a la vez estamos intentando reducir el tamaño del equipo, no tendría sentido que vayamos poniendo disipadores de aire cada vez más grandes, si lo que estamos precisamente es intentando reducir el tamaño del dispositivo, del componente. Entonces, en este caso, aquí es donde vamos a tener el problema de que vamos a necesitar una optimización al máximo para intentar poder llevar a cabo una solución en disipador de aire para esa solución cada vez más potente. Nos va a llevar a tener un mayor tamaño, lo que implica un mayor peso. Si además queremos disipar más calor con un disipador de aire y vemos que de forma pasiva ya no podemos disipar más calor, vamos a necesitar aumentar el flujo de aire. Para ello necesitaríamos ventiladores. Si queremos disipar más calor, necesitamos un ventilador más potente para que haya un mayor flujo del aire, lo que al final también nos implica, por ejemplo, un aumento del ruido del disipador. Y hay aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones médicas, en las que no podemos tener un ventilador formando una gran cantidad de ruido en la aplicación. Entonces, y al final, la limitación más importante que vamos a tener es que el rendimiento térmico del aire, si lo comparamos directamente frente al líquido, es bastante más reducido. Entonces aquí es donde vamos a tener en cuenta los disipadores utilizando líquidos. Con esta ecuación que vemos aquí, estaríamos viendo cuál sería el calor transmitido de un sólido a un fluido en movimiento y qué factores, así de forma genérica, entrarían en juego. En este caso, tendríamos la temperatura de la superficie a la cual nuestro cuerpo se va a encontrar, ¿vale? Sería la temperatura del dispositivo a la cual puede llegar, la temperatura del fluido a la que, a la que vamos a transmitir ese calor, como podría ser el aire o podría ser un líquido, un fluido líquido. Después tendríamos en cuenta lo que sería la superficie que está en contacto
con el fluido, y la H, que sería el coeficiencia de transferencia de calor por convección. ¿Qué ocurre? Si utilizamos un disipador de aire y queremos disipar, digamos, transmitir más calor a ese aire en movimiento, la única forma que vamos a poder aquí tener para, digamos, para jugar, para poder aumentar esa cantidad de calor transmitido, sería la de aumentar la superficie de contacto. Pero como comentaba, eso al final vamos a encontrarnos una limitación, que es la limitación del tamaño. No podemos poner el disipador tan grande como necesitemos para disipar, porque vamos a estar limitados en tamaño. No vamos a tener un espacio. El peso al final se va a ver influenciado. Y entonces aquí es donde tendríamos que tener en cuenta la refrigeración líquida. Porque en este caso, el coeficiente de transferencia de calor, si utilizásemos un líquido, a diferencia del aire, pues como vemos aquí, será de 4 veces a varios órdenes de magnitud superior que la del aire. Entonces, vamos a tener para una misma superficie una mayor cantidad, digamos, de calor transmitido al fluido, que en este caso sería un líquido. Entonces, es por eso por lo que podremos tener en superficies más reducidas una mayor disipación del calor sin tener que aumentar, pues como digo, el tamaño, el peso, etcétera, porque todo lo que sería, todos los componentes que a lo mejor estén involucrados en esta disipación del calor pueden estar situados de forma ajena al propio disipador, al propio componente. ¿Cómo vamos a tener, digamos, en qué se va a basar este tipo de refrigeración líquida? Lo que vamos a conseguir en este caso es tener un disipador, que sería el componente que va a estar en contacto directo con la fuente de calor, intentar reducirla lo máximo posible, pero a través de este líquido, generando, pues, por ejemplo, aquí en este caso, como vemos aquí, unos tubos de cobre sobre una base de aluminio, hacer fluir un líquido que, pues, como vamos a ver, pueden ser distintos tipos, a través de un circuito hidráulico en el que vamos a tener, pues, por ejemplo, el intercambiador de calor de forma externa, que sería, por ejemplo, el radiador, donde vamos digamos, a enfriar el líquido o expulsar el calor de este líquido que el calor que ha absorbido de la fuente de calor. Vamos a tener una bomba que se va a encargar de mover todo el líquido a través del circuito, y un tanque donde vamos a tener almacenado todo el líquido que que va a estar en continuo movimiento. Esta solución, como digo, es una solución más pequeña, porque al final el cold plate, el disipador propiamente dicho, que va a estar en contacto con la fuente de calor, si la comparásemos con su equivalente en aluminio, en disipador de aire, pues es un tamaño muchísimo más reducido. Como vemos aquí, no vamos a tener aletas enormes que nos limiten en espacio y en peso, y vamos a poder disipar todavía más calor que con sus equivalentes en aire. ¿Qué tipo de líquido vamos a utilizar en este tipo de circuitos? Podemos utilizar agua destilada, y después una serie de mezclas, por ejemplo, soluciones de agua y glicol, como vemos aquí, glicol de etileno y agua, o propilenglicol y agua, que en función del tipo de líquido que vayamos a utilizar, nos va a permitir aportar ciertas prestaciones en cuanto a caída de tensión, también tener en cuenta el material con el que vamos a trabajar. Si los tubos son de cobre, temas de la corrosión, el aluminio, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta los materiales con los que va a estar en contacto este líquido para evitar esa corrosión y el deterioro del radiador, etc. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta distintos factores, como puede ser, por ejemplo, el líquido que vamos a utilizar. Además, también podríamos utilizar fluidos dieléctricos para también distintos tipos de aplicaciones especiales, en las que, por ejemplo, una fuga de líquido que no me vaya a destruir o a estropear los componentes electrónicos sobre los que este disipador se puede situar. Entonces, en función del tipo de aplicación, en función de las necesidades, pues vamos a poder, digamos, diseñar lo que sería el disipador por ejemplo, con el disipador líquido, así como la elección del líquido a utilizar. ¿En qué tipo de aplicaciones vamos a ir poder encontrándonos este tipo de soluciones? Sistemas de energía renovable, sistemas de tracción en ferrocarriles, equipos médicos, IGBTs, porque podemos tener soluciones muy pequeñitas y que generan muchísimo calor, pues de mucha potencia, láseres, centro de datos, aviónica, sistemas de defensa, enfriamiento de baterías, por ejemplo, un vehículo eléctrico en las que tengamos unas baterías que se calienten demasiado. Sabemos que las baterías, por ejemplo, el calor a la larga la va a deteriorar de forma rápida. Entonces vamos a necesitar, imaginemos en un coche o en un vehículo
o en una aplicación que utilice baterías, no podemos, tenemos que reducir la temperatura al máximo y no tenemos un gran espacio para poder refrigerarla. Entonces, podemos hacer uso de este tipo de disipadores líquidos. Y cada día estas soluciones de disipación líquida cada vez son más seguras, son más fiables, y lo que nos lleva a introducirla en todo este tipo de aplicaciones en las que podemos tener miedo a la hora de usar el líquido. Entonces, como digo, ya cada vez se está expandiendo más este tipo de soluciones y vamos a ver distintos tipos de soluciones de tecnología sobre las que trabajar estos disipadores líquidos. En este caso tendríamos los liquid cold plates con tubos insertados, que esto es digamos, la solución más extendida, en las que vamos a tener una base de aluminio sobre la cual vamos a generar unas ranuras en la que vamos a insertar unos tubos, por ejemplo, de cobre, de aluminio, de acero inoxidable. Esta solución lo que nos va a permitir es, digamos, mecánicamente generar la ranura, insertar el tubo, rellenar el área, digamos, o el espacio que queda entre la base y el tubo con una resina epoxi térmicamente conductora, para que después, a través de presión y calor, formar una única pieza por la cual va a fluir el líquido. En este caso, vemos aquí en estas imágenes unos disipadores basados en tubos insertados de cobre, que hacemos uso del cobre gracias a la mayor conductividad térmica que tiene frente al aluminio, y que situaremos estratégicamente justo donde vamos a situar las fuentes de calor, ¿vale? De manera que podamos tener la mayor disipación de calor posible en un espacio bastante reducido. Aquí en este caso vamos a ver pues, un esquema, unos datos, pues, por ejemplo, de una solución estándar de disipador líquido basado en tubo insertado de cobre. Como digo, base de aluminio con una inserción de tubos de cobre, como pueden ser también tubos de aluminio o tubos, por ejemplo, también de acero inoxidable. Esto al final vamos a tener una solución, como vemos aquí, pues bueno, estándar, pero este tipo de soluciones líquidas, al igual que las de aire, pero sobre todo las de líquidas, van a estar enfocados en soluciones personalizadas, como veremos más adelante, lo cual nos va a permitir adaptarse a cualquier tipo de aplicación. La siguiente van a ser los liquid cool plates sellados por soldadura, que a diferencia del anterior, en este caso vamos a generar las ranuras por la cual va a fluir el líquido, pero en este caso, en vez de insertar un tubo, lo que vamos a hacer es la tapa, digamos, también de aluminio, directamente situarla sobre la base y soldarla en unos hornos especiales de atmósfera controlada, en la cual vamos a obtener una única pieza de aluminio soldada, en la cual, por ejemplo, ya podemos insertar los conectores para poder conectar los tubos de líquido. Entonces vamos a tener una solución en la que, si encima está hecho de aluminio, nuestros componentes, nuestros conectores también son de aluminio, pues directamente los podemos soldar directamente sobre esta placa y tener una solución personalizada para nuestras aplicaciones. Esta es una solución un poco más compleja que la anterior, puede ofrecer mejores prestaciones frente a la anterior, pero como digo, al requerir de un horno de soldadura, pues es una solución un poquito más compleja, pero más robusta que la anterior. Como vemos aquí también, una solución, también puede haber soluciones estándar, pero estos tipos de soluciones van a estar enfocadas a la personalización. En este caso, pues, por ejemplo, para unos módulos IGBT de distintos fabricantes, de Mitsubishi, Infineon, Fuji, en la cual pues, tener un dispositivo preparado para poder disipar la mayor cantidad de calor posible en el menor espacio disponible. Ahora vamos a ver aquí un esquema de lo que sería una solución que estaría, digamos, que haría uso de estas dos tecnologías, ¿vale? Serían liquid cold plates con tubos insertados y una tapa mecanizada. En este caso vamos a formar un sándwich, ¿vale? En la que vamos a tener una base de aluminio sobre la cual vamos a mecánicamente generar el conducto sobre el cual vamos a introducir, donde vamos a introducir después los tubos de cobre, por ejemplo, de aluminio, así como una serie de muescas y de ranuras para después, posteriormente, a través de utilizando pegamento, por ejemplo, y presión, poder generar poder tener una tapa que sería el negativo de la base, y directamente presionar sobre esa base y sobre ese tubo de cobre, de forma que podamos obtener una solución, un sándwich, una pieza con los tubos insertados en su interior, pero sin requerir a la soldadura, como podríamos necesitar en los tubos de cobre o los tubos insertados o el de la tapa soldada. No vamos a necesitar de hornos de soldadura, lo cual nos va a llevar a una reducción de los costes por ese encarecimiento que lleva el proceso de soldadura. Entonces, en este caso, únicamente tendríamos una base, el tubo lo insertamos
y lo pegamos, lo rellenamos con un epoxi, con un pegamento especial, y después con presión ponemos la tapa sobre ello y formamos una única pieza de forma que tengamos el tubo insertado dentro del disipador sin necesitar pues, es un proceso de soldadura reduciendo el coste si lo comparamos con los procesos anteriores. Entonces aquí un poco aquí la más de la derecha el esquema, digamos, el corte transversal, así como después cómo quedaría esos disipadores si utilizásemos este tipo de tecnologías. Después, dentro de este tipo de disipadores de refrigeración líquida, vamos a también encontrar otro tipo de modificaciones y otro tipo de versiones. En este caso, tendríamos los disipadores con superficie extendida, que lo que vamos a conseguir es que el cold plate que ya tendríamos, por ejemplo, imaginémonos el de tapas soldadas, lo que vamos a conseguir es insertando dentro de esas ranuras por las cuales va a fluir el líquido, por ejemplo, pues una serie de aletas, una serie de turbuladores, que lo que nos permita es que las moléculas de agua choquen con toda la superficie, que la mayor cantidad de moléculas de agua choquen con la superficie, con las paredes del metal, de forma que podamos todavía aumentar la eficiencia energética y poder transmitir, disipar la mayor cantidad de calor posible. De forma que aumentamos el rendimiento del disipador insertando todo este tipo de turbuladores y de aletas en el interior de los conductos. Después tendríamos también otra solución bastante más sencilla, en la que tendríamos una base y por estampación tendríamos una placa sobre la cual hemos generado hemos estampado lo que sería la ranura sobre la cual va a circular el líquido y directamente fijarlo sobre la base. Entonces esto sería también una solución bastante más sencilla y de bajo coste, pero si quisiésemos acudir a la disipación líquida. Y por último, en cuanto a disipación líquida, vamos a ver lo que serían los cold plates, los liquid cold plates, generados, digamos, con soldadura por fricción. Como vimos antes, tendríamos que utilizar hornos especiales para poder soldar esa tapa a la base, pero en este caso lo que vamos a conseguir es soldar la tapa directamente sobre la base que ya tiene las ranuras formadas a través de fricción mediante una máquina CNC. Lo que nos va a permitir es no utilizar esos hornos que aumentan los costes y a través de una CNC directamente podemos generar unos prototipos a una mayor velocidad, tendríamos una mayor velocidad, un volumen de producción, porque directamente con una CNC podemos soldar la tapa por fricción sobre la base y podemos tener pues, unos tiempos de entrega más cortos al no tener que requerir esos largos procesos de soldadura, etc. Además de un proceso bastante más económico. ¿Vale? Entonces hemos visto distintas soluciones enfocadas a la refrigeración líquida. Pero, como he comentado, tienen soluciones tanto para las de aire como la líquida, algunas soluciones estándares, pero aquí donde entraría en juego serían los diseños personalizados. Entonces, para las soluciones personalizadas, trabajando con estos dos fabricantes, vamos a tener que tener en cuenta una serie de factores, ¿vale? Vamos a tener el diseño en 2D y en 3D, y después van a haber una serie de cuestiones a determinar. El flujo del líquido que vayamos a utilizar, qué tipo de refrigerante, la temperatura a la cual va a entrar, cuál es la presión del sistema, la caída de presión que podemos admitir en nuestro circuito, la temperatura máxima a disipar, tamaño, etc. Entonces, en función de todos estos factores, podremos llevar a cabo el desarrollo y personalización de un producto, de un disipador, por ejemplo, en líquido. Una vez obtenida toda esa información, a través de distintos software especializados en dinámica de fluidos computacional, se lleva a cabo el diseño, se emite la propuesta, tiempo de plazo, precio. Entonces se evalúa todos aquellos los objetivos térmicos, ver si se pueden cumplir tanto el objetivo térmico como el objetivo mecánico, peso, tamaño, en función de las necesidades del cliente. Y una vez hemos conseguido cumplir con todos estos objetivos, ya se lleva a cabo pues, la fabricación y entrega de estos disipadores. Aquí vemos un ejemplo de un disipador líquido, ¿vale? En la cual el objetivo era que la máxima temperatura a la cual podía llegar era 80 grados centígrados con una máxima caída de 75 kilopascales. Entonces, en función del tipo de líquido que se va a utilizar, de la potencia, aquí como vemos en la imagen superior derecha, donde se van a incorporar, en este caso los 6 IGBTs, cuál es la temperatura que se desea, que en este caso no sobrepase los 80 grados centígrados, y la limitación en la caída de presión. Se llevan a cabo todos aquellos estudios de fluidos relacionados con estos análisis, de manera que podamos obtener la solución que se adapte mecánicamente y térmicamente a esta solución. Después de haber realizado aquellos análisis, en este caso, por ejemplo, se lleva a un disipador en el cual la caída es de 44 kilopascales,
inferior a los 75 que exigían, y una temperatura máxima de 79,28 grados, inferior a los 80 grados que teníamos en los requisitos. Entonces, después de llevar a cabo este desarrollo, aquí tendríamos una solución ya adaptada y personalizada a nuestra aplicación en particular. Pero como digo, no solo va a ser para refrigeración líquida, sino que también a través de todos estos software especiales de los cuales disponíamos los fabricantes, poder llevar a cabo disipadores tanto para líquidos como también para disipadores de aire, como podemos ver aquí, y simular todas esas fuentes de calor, dónde se encuentran, hasta cuánto va a llegar la superficie en contacto, etc. De manera que podamos tener y personalizar al máximo nuestros disipadores para nuestras aplicaciones en particular. Y ahora vamos a ver un par de casos de éxito, casos reales, en los cuales toda esta personalización ha llevado a un caso exitoso. En este caso, por ejemplo, uno a través de disipador de aire, que era para una aplicación solar, en el cual era un inversor trifásico que necesitase la mayor eficiencia, que fuese robusto, flexible en cuanto, por ejemplo, a futuras actualizaciones, que tuviese una fácil instalación y que fuese seguro. En este caso, en cuanto a lo que serían las cuestiones de coste, tamaño, flexibilidad para poder actualizarlo en el futuro, se llevó a una solución basada en disipador de aletas soldadas, ¿vale? Como vemos aquí, de 225 por 300 milímetros, con 44 aletas, que podía disipar hasta un 3000 vatios. En el futuro se requirió poder disipar una mayor cantidad todavía de calor y una mayor potencia, y entonces lo que se pudo hacer, como comenté, se puede actualizar este tipo de disipador. Entonces lo que se hizo fue alargar la base de forma que se pudiese llegar hasta la disipación de 4000 vatios, de 4 kilovatios. Y por otro lado, aquí está ya es bastante más interesante, sería refrigeración líquida por soldadura para broadcasting. Como comentaba, el miedo que suele haber para este tipo de disipadores es el tema del líquido y la electrónica. Esto se puede ser un poco reacio al principio, pero como comentaba, cada vez se va a transmitir más potencia, cada vez tenemos espacios más reducidos y irremediablemente vamos a tener que llegar a este tipo de soluciones, pero que cada vez son más seguras, más fiables y podemos utilizarlas sin miedo alguno. En este caso, la solución era para disipar en un rack de 19 pulgadas, en el cual íbamos a tener unos componentes bastante pequeños con una muy alta densidad de potencia, ¿vale? Entonces íbamos a tener el principal problema de la potencia y el espacio disponible, además de la fiabilidad. Y en este caso, pues a través de software de computación, de dinámica de fluidos computacional, se analiza el caudal, la velocidad, la caída de presión, la trayectoria, cómo tiene que fluir el líquido, etcétera, pues se lleva a cabo una solución que es seguro, en la cual se analiza pues, todo el tema de la fuga, la calidad de las uniones, etcétera, en la cual se asegura de que no caerán líquidos sobre la electrónica por error y podamos disipar todo ese calor en un rack, por ejemplo, de 19 pulgadas y el espacio lo más reducido posible. Entonces, vamos a poder ir encontrando estas soluciones en espacios, en aplicaciones cada vez más potentes, por ejemplo, broadcasting, transmisión de vídeo, de audio, etcétera, y sin miedo ya a hacer uso de este tipo de soluciones. Y hasta aquí, espero que por lo menos les haya quedado, que les haya resultado interesante, que les haya dado a conocer algunos tipos de tecnologías y que puedan valorar, por ejemplo, la refrigeración líquida para aquellas aplicaciones en las que hasta ahora han tenido un poco de miedo, pero bueno, que se puede valorar, se pueden evaluar los distintos tipos de refrigeración líquida que tenemos y poder incorporarlas en las aplicaciones ya más avanzadas y más potentes y que requieren una mayor fiabilidad. Entonces, hasta aquí, pues muchas gracias a todos por su asistencia y si tienen cualquier duda, pues ahora pasaríamos a la pregunta. Muchas gracias a Muchísimas todos. gracias, Carlos. Una presentación súper interesante. Has tocado todas las tecnologías, efectivamente, además en mucho detalle, muy compacta también para una hora. Creo que hemos podido hacer una revisión completa y presentar todas las innovaciones que existen en estos momentos sobre este tipo de soluciones. Darte las gracias. Bueno, pues no tenemos dudas en el chat, así que no tenemos nada que responder. A ver, espera, sí, en eco sí que nos pregunta, además del diseño por simulación, ¿realizáis validaciones experimentales de estas simulaciones y qué metodología empleáis? ¿Cómo simuláis esa generación de calor que os pide el cliente?
Entonces, esto puede ser una pregunta también para Javi Sanz, para nuestro Product Manager, que está aquí atendiendo el webinar con nosotros. Correcto, sí, no hay ningún problema. Vamos a ver, lo primero que hay que hacer es definir exactamente cuáles son los parámetros para la simulación, es decir, cuál es la carga en potencia en cada del componente que se va a montar sobre el disipador, pues el un IGBT y su localización dentro de un plano. Es decir, el cliente, vosotros generáis un plano donde nos indicáis dónde van localizadas las cargas y el espacio que tenéis, aparte de darnos las caídas de presión si se trata de un cool plate o simplemente las potencias del componente a aplicar en el disipador. Con esa información y con digamos, con las características ambientales del equipo, es decir, temperatura ambiente, temperatura de entrada de aire, temperaturas simuladas, etcétera, nosotros podemos simular de dos maneras, o el fabricante puede simular de dos maneras el rendimiento de nuestra propuesta. Lo puede hacer a través de programas de ordenador, con los correspondientes software disponibles en el mercado, que ambos fabricantes tienen lo último en esos software, o bien se puede realizar una prueba física. Ellos simulan las cargas, la carga del IGBT o la carga del MOSFET, etcétera, mediante resistencias, aplican las características que hemos definido en vuestra especificación y nos pasan un report, un informe completo de los datos obtenidos. Este sería el procedimiento. Si tenéis alguna duda más al respecto de esta pregunta, encantado de contestar. Tenemos otra pregunta, Javi, muchas gracias por la explicación perfecta. Es una pregunta distinta, entonces es sobre la presentación y nos pregunta Fidel, Carlos. En el ejemplo que has mostrado, 4.000 vatios para un sistema solar, me imagino que serán 4.000 vatios de potencia total o son 4.000 vatios de pérdidas por calor. Era para un inversor de 4.000 vatios de potencia. De potencia, estupendo, estupendo. Pues bien contestado también. Bueno, pues de momento no tenemos más preguntas. Vale, y nos da las gracias, Fidel, muchísimas gracias. Pues nada, daros las gracias a todos los asistentes no solo por haber atendido la presentación, el tiempo que ha requerido, sino también muchas gracias por vuestro interés y esas preguntas que nos habéis hecho al final. Así que nada, vamos a concluir porque ya estamos sobre la hora. Eh, Esperamos veros en futuros webinars nuestros, esperamos que os haya resultado interesante. Ya sabéis que tenéis a nuestros comerciales a vuestra entera disposición. Hemos grabado el webinar y también colgaremos esta presentación de nuestra página web para que podáis descargarlo, para que podáis refrescarlo en el futuro y os haremos llegar esta información por correo electrónico. Así que nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y esperamos veros pronto. Carlos, muchísimas gracias y Javi, a ti también por contestar esas preguntas. Hasta la Ya siguiente. gracias a todos. Gracias a todos, que tengan un buen día. Hasta luego.